Bueno, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a empezar con el método de secciones. Divagué un poco en la otra parte, pero bueno, espero no haberlos aburrido tanto. Entonces, método de secciones. Como ya había comentado, este método nos va a ayudar a encontrar fuerzas internas en la armadura. Es decir, los valores de estas fuerzas, ¿no? Cómo están trabajando a compresión, a tensión, shalala, ¿no? Todas estas fuerzas, ¿no? Entonces, para comenzar a hacer esto, primero necesitamos que nuestra armadura esté en equilibrio externo, que es lo que hicimos en el anterior video, ¿no? Ya no voy a profundizar más en eso. Método de secciones consiste, como lo dice el método de secciones, vamos a hacer cortes, ¿no? Vamos a hacer cortes a la armadura. ¿Bajo qué criterios? No vamos a ponernos a cortar hacia lo loco a la armadura. Tenemos que tener unos criterios. Un criterio importante es cortar máximo 3 barras. 3 barras y yo diría que rigurosamente siempre cortemos 3, ¿no? Si no, no habría tanto chiste de aplicar el método. Entonces, ahí está. Dos consideraciones: cortar 3 barras. La segunda es escoger lado, ¿no? Vamos a especificarlo así. O sea, es decir, cuando yo haga un corte, supongamos que yo quiero cortar aquí. Entonces yo corto aquí la armadura. Estoy cortando 3 barras. 3 barras. Y yo tengo que especificar hacia dónde voy a ver. Si yo voy a considerar la derecha de mi armadura, o sea, es decir, todo esto que está acá, o si yo voy a considerar la izquierda. Entonces estas flechitas hacia donde yo voy a hacer mi corte es importante considerarlo, ¿no? Si considero hacia la izquierda, voy a considerar todo lo que está a la izquierda. Entonces es importante esa consideración. ¿Qué más? Las 3 barras que vayamos a cortar son las a las que les vamos a sacar sus fuerzas internas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto pues ya podríamos comenzar el método, ¿no? Entonces, este método es muy interesante porque nos ayuda a, por ejemplo, si nos pidieran cómo está trabajando la barra FG, ¿no? Esta barra. Nosotros hasta ahorita voy a suponer que nada más sabemos el método de nodos. Estoy suponiendo. Entonces, si quisiéramos hacerlo por el método de nodos, empezaríamos por donde tuviéramos dos incógnitas, ¿no? O sea, podríamos empezar por aquí o podríamos empezar por aquí, ¿no? Empezamos suponiendo por abajo. Por aquí vamos a conocer el valor de esta, y ahora nos vamos al nodo B. Nos vamos al nodo B para ahora conocer esta y esta, ¿no? Si conocemos estas dos, ahora sí ya podemos irnos al nodo G, donde nada más tenemos dos incógnitas y pues ya conocemos FG, ¿no? Entonces se dan cuenta, con el método de nodos tuvimos que resolver 3 nodos para encontrar una fuerza. ¿Qué creen? Con el de secciones basta con hacer un procedimiento y lo vamos a encontrar, ¿no? Pues bajo estos casos específicos pues nos va a servir, ¿no? Pero resolver toda la armadura por método de secciones quizás no sea tan rentable. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a decidir hacer mi corte aquí. Y hice mi primer corte. Ahora, tengo que escoger un lado. Esto es importantísimo, escoger el lado derecho o el lado izquierdo. ¿Dónde voy a considerar? ¿Qué voy a considerar de mi armadura? Entonces, vamos a hacerlo por el lado izquierdo. Vamos considerándolo el corte hacia acá. Ahí está. Vamos a decir que todas las fuerzas que estén de este lado, para ser más conciso, no las vamos a considerar, ¿no? Entonces aquí yo recomiendo que tengan una hojita, ¿no? Una hojita blanca, suelta, o cualquier cosa que tengan para que ustedes tapen toda esta parte, ¿no? Y ignoren totalmente todas las fuerzas del lado que no consideraron. Si consideraron el lado izquierdo, pues sí van a tener que considerar estas 3 fuerzas, ¿no? Todo lo de acá lo vamos a ignorar, ¿no? Entonces lo ignoramos. Ahí está, ¿no? No nos interesan estas fuerzas, ¿no? Muchísimo menos las fuerzas de las barras, ¿no? De acá, que no cortamos, las barras que no cortamos. Las que sí cortamos sí son de interés. Entonces, siguiente paso. Este es un paso un poco confuso. Necesitamos hacer una consideración más. El profesor lo que hizo en el ejemplo
fue considerar las fuerzas de tal manera que salían de los nodos, es decir, de acá. Así las considero. Así y así. Es decir, a pesar de que el corte lo hicimos aquí, vamos a considerar hasta acá. Todo esto. ¿No? Pero esta fuerza que está aplicada aquí no nos interesa. No nos interesa. Por eso es confuso esta consideración que se hizo ahorita. Si consideramos que salen de los nodos que están, por así decirlo, fuera de nuestro corte, porque nuestro corte, recuerden, lo hicimos hacia acá, puede ser confuso porque podemos pensar que podemos considerar esta fuerza, ¿no? O si hubiera una fuerza aquí, también podemos pensar que la podemos considerar, pero no. En esta consideración es totalmente válida, nos va a dar el mismo resultado, pero puede ser confusa, ¿no? Considerar a las fuerzas saliendo de los otros nodos. La otra consideración, que me parece a mí un poco más sencilla, es considerar a las fuerzas, aunque lo hago con rojo, del lado de donde cortamos. Me parece a mí una forma más sencilla. Ahí está, ¿no? O sea, todas las estamos considerando el lado de corte, ¿no? Nos estamos olvidando completamente de este lado, ¿no? Pero como les digo, ambas cosas son totalmente válidas, ¿no? Entonces, pueden intentarlo, ¿no? El profesor lo hizo así. Consideró que salían de este nodo y así sacó sus momentos, ¿no? O sea, podemos ver que hay una diferencia si sacamos momentos así sacamos momentos así, pero va a dar lo mismo, te va a dar exactamente lo mismo y tiene que cumplirse el equilibrio. Por eso no hay problema. Pero yo lo voy a considerar de una forma que me parece más sencilla, considerándolo todo del lado del corte, olvidándome totalmente de todo lo que está acá, ¿no? Pero ustedes pueden considerarlo hasta acá, ¿no? Pero nada más van a considerar las fuerzas internas, no consideren las externas, ¿no? Bueno, no borrenlas para que no rayen ahí, pero no las consideren. Nada más consideran las fuerzas que estén del lado del corte, ¿no? Entonces tenemos estas dos consideraciones, ambas son válidas, ambas nos van a dar resultados correctos. Una es un poco confusa, la otra siento que es un poco más clara, ¿no? La de acá, ¿no? Porque acá ya totalmente ponemos nuestra hojita, tapamos todo lo que está acá y nada más consideramos lo que está acá y ya. Como todas estas fuerzas van a llegar al otro nodo, no hay necesidad de que consideremos de esto de acá, ¿no? Pero si lo consideramos acá, es válido, ¿no? Ya, creo que redundé mucho. Entonces, consideramos lo que está del lado izquierdo, ¿no? Lo voy a considerar yo de esta manera. Entonces, todo lo que está acá, adiós, ¿no? No nos interesan estas fuerzas, nada. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos que aplicar nuestras ecuaciones del equilibrio. Podemos aplicar las tres: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, ¿no? Usualmente en este método nada más se ocupan sumatoria de momentos. ¿Por qué? Pues porque generalmente es más práctico, ¿no? Y se va a resolver primero por momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos fuerzas inclinadas que tenemos que descomponer. Entonces, si queremos plantearnos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, no vamos a llegar a ningún lado, porque vamos a tener más de una fuerza en cada ecuación. No vamos a poder hacer un despeje directo. Quizás en algunos casos se plantea un sistema de ecuaciones. Es mucho rollo, ¿no? Entonces aquí se recomienda pues, que nada más lo hagas por momentos, ¿no? Por comodidad, nada más saca momentos. Entonces, sumatoria de momentos. Ponemos nuestra convención. Yo voy a considerar que si gira en contra de las manecillas es positivo, ¿no? Podemos considerarlo al revés, no pasa nada. Entonces tenemos que escoger un punto donde se nos cancelen la mayoría de las incógnitas y nada más nos quede una para que podamos encontrar su valor. Un punto que es válido es este. Lo pongo aquí. Hacemos la prueba con el compás. Esta no va a ese momento, esta no a ese momento, esta tampoco, porque su línea de acción llega hasta acá, ¿no? Si ponemos nuestro compás, vamos a ver que se va a alinear con nuestro compás esa fuerza. Vamos a tener una incógnita, que es esta. Esta incógnita, que le voy a llamar FGC, ¿no? Vamos a descomponerla respecto a este ángulo, no respecto a la horizontal. Para calcular este ángulo
necesitamos sacar este triangulito que se forma aquí, el cual tiene acá 2.5, que vendría siendo esta longitud, y en la parte de acá tiene 1, ¿no? Entonces vamos a ocupar la tangente del ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente 1 sobre 2.5, sacando el ángulo, sacándole tangente inversa a 1 sobre 2.5, nos va a dar 21.8. Que pues va a ser el mismo que acá, ¿no? Básicamente, entonces ya tenemos ese ángulo 21.8. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, voy a borrar todo y lo pongo 21.8. Entonces este ángulo, vamos a llamarle alfa, le podemos poner cualquier nombre. Y le pongo, pues ya por costumbre le llamo alfa, beta, pero le pueden poner cualquier letra, no hay ningún problema. 21.8, está nuestro angulito, ¿no? Con respecto al cual vamos a descomponer. Recuerden, no hay un video de descomposición por si igual quieren irlo a ver. Entonces vamos a sacar momentos. Tenemos que descomponer su componente en X, su componente en Y. Entonces vamos a sacar momentos. Primero la de 600, ¿no? Que es una fuerza que conocemos. Va a quedarnos. Dijimos que vamos a sacar sumatoria de momentos en A igual a 0. 650 por su distancia perpendicular, que son 2.5, y va a estar girando hacia acá. O sea, es decir, va a girar a favor de las manecillas. Dada nuestra convención, eso va a ser un momento negativo. Entonces, por lo tanto, si es un momento negativo, le ponemos menos, ¿no? Ahora, la componente de esta fuerza FGC va a estar por acá. Su componente en X, su componente en Y va a estar por acá. Pero menos ahí, ¿no? Así como las dibujé, van a estar sus componentes. Entonces su componente en X va a girar positivamente. Entonces vamos a ponerle más FGC por el coseno de 21.8. Esta es la fuerza únicamente, ¿no? Como es una fuerza inclinada, la tenemos que descomponer. Pero necesitamos multiplicarlo por su distancia perpendicular, que en este caso es 1 metro, ¿no? Sería esta distancia de acá, ¿no? Lo que mira aquí, ¿no? Distancia perpendicular a la línea de acción. 1, ahí está. Componente en Y, está de acá. Checamos con nuestro compás, vamos a ver que va a girar en contra, de las manecillas. Nuestra convención nos indica que es positivo. FGC por el seno de 21.8. Nuevamente esto nada más es la fuerza, necesitamos multiplicar por una distancia. Nuestra distancia es la distancia perpendicular a la línea de acción, en este caso es 2.5. Y despejamos FGC, ¿no? FGC, tenemos que mandar al otro lado a sumar. Bueno, aquí es igual a 0, lo mandamos a sumar. Y tenemos que factorizar FGC. Factorizándolo de aquí, nos va a quedar FGC por el coseno de 21.8 más 2.5 por el seno de 21.8. Esto igual a 650 por 2.5. Todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y por lo tanto, FGC va a ser igual a 875.08 kilogramos. Así me dio a mí. Pueden corroborarlo. Y va a dar positivo. Va a dar positivo. Eso nos indica que lo que hicimos fue pues correcto y no hay necesidad de corregir el sentido de nuestras fuerzas. Entonces pues nos da esto, ¿no? Puede variarles un poco. 875.11, ¿no? Vamos a ponerlo. O sea, quiere decir que la supusimos bien, va a entrar al nodo G. Si entra al nodo G, por método de nodo sabíamos que si la fuerza entra al nodo, es compresión.
Si entra un nodo, lo replicamos en el otro nodo, ¿no? Sigue aplicando la misma, ¿no? Entonces, eso fue considerándolo acá, ¿no? Que entraban a este nodo. Si lo consideramos que salen, es exactamente lo mismo. Tenemos que sacar momentos, pero las distancias cambian, ¿no? Porque ahora, las fuerzas, como las que se consideraron en clase, están aquí, en este punto. Entonces, este está en este punto, este está en este punto, pues los momentos van a cambiar, ¿no? Porque pues las distancias cambian. Pero les va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Si quieren, inténtenlo, pero recuerden, no consideren las fuerzas acá, si no, no les va a dar. Nada más lo que se considera es que si sale del nodo del otro lado del corte o del lado del corte, va a dar exactamente lo mismo. Entonces, así es como se va a comenzar este método. Voy a terminar de encontrar las dos incógnitas más, pues ya le seguimos en el siguiente video. No quiero hacer videos tan largos, ¿no? Porque si son de 20, 21 minutos, pues ya casi bueno, se muere mi computadora, ¿no? Al tratar de editar esos videos se muere. Saben, por eso estoy haciendo videos pequeños. Sumatoria de momentos ¿qué les parece? En B, ¿no? En B igual a 0. Consideramos nuevamente, si gira en contra, positivo. Entonces ya conocemos esta. Voy a borrarle acá un poco para no tener tanto problema. Ahí está. Tengo un desastre. A ver. Ya conocemos una fuerza, ¿no? La de acá. Vemos que si la supusimos bien, encontramos su valor. ¿Sí? Y tenemos acá otra. Y tenemos acá otra, ¿no? Si sacamos momentos en B, esta se va a anular, esta se va a anular, esta se va a anular, todas pasan por ahí, compruébenlo con el compás, va a alinearse con el compás. Y vamos a tener que la componente de FGC, que está por aquí, igual se va a alinear. La componente de esta fuerza de arriba, que vamos a llamarle GF, su componente en Y, que va a estar por acá, igual se va a alinear al compás. Pocas palabras, pasa por B, su línea de acción pasa por B. Entonces, no va a generar momento. Entonces vamos a tener fuerzas que generan momento, esta de acá, y las dos componentes en X de estas dos fuerzas, ¿no? Una ya la conocemos, pues nada más vamos a tener una incógnita, vamos a poder despejarlo fácilmente. Entonces esta va a girar a favor de las manecillas. Nuestra convención nos indica que eso es un momento negativo, 895.5. Esa es la fuerza por su distancia perpendicular a B, 2.5. Siguiente fuerza, FGF. Este de acá va a ser el mismo ángulo que el de abajo, ¿no? Es 21.8, ¿no? Corrobórenlo sacando la tangente, ¿no? Entonces, vamos a tener FGF por el coseno de 21.8. Su componente en X, la voy a exagerar un poco, va a estar por acá, viendo hacia acá. Su momento va a ser en contra de las manecillas, es positivo. Entonces le ponemos un más por acá. Esta es la fuerza, recuerden, ¿no? Como es una fuerza inclinada, lleva el coseno, ¿no? Pero falta su distancia, porque estamos sacando momentos. Su distancia es 1, ¿no? Línea de acción, distancia perpendicular es 1. 1. Ahí está. Y la otra es FGC 875. Su componente igual va viendo hacia allá. Va a ser un momento positivo igual. 875.11. Va a estar multiplicado a su vez por el coseno de 21.8. Y esta es la fuerza, nuevamente recuérdenlo, es la fuerza. Se necesita multiplicar por su distancia, ¿no? Entonces su distancia pues va a ser exactamente la misma, 1 metro. Su línea de acción es la misma que la otra, que está de acá, tienen la misma línea de acción. Y van viendo hacia el mismo lado, pues giran igual. Entonces esto es igual a 0.
Despejando esta cosa, F, jefe, este 895.5 por 2.5 pasa al otro lado a sumar, este pasa a restar al otro lado, menos 875.11 por el coseno de 21.8, y todo eso que nos dé va a estar dividido por el coseno de 21.8. Entonces, si sacamos esa operación, nos va a dar que la fuerza FGF tiene un valor de 1536.07 kilogramos. Que fue, me quedó el 0.07 kilogramos. Tenemos otra más. En este caso nos dio positivo, quiere decir que igual lo supusimos bien, entra al nodo, va a estar a compresión. Si entra a este nodo, entra al otro nodo y todo va a estar bien. Todo está bien. Entonces, nuevamente un punto más a favor para esta consideración de considerar lo que está al lado del corte. Porque, por ejemplo, si consideráramos lo que está del otro lado, podríamos irnos con la finta de, si sale de este nodo, está a tensión, pero no. Realmente entra a este nodo, a G. Entonces es un rollo considerarlo de este lado. Porque hay confusión de las fuerzas que están del otro lado, ¿no? Que si le sacamos momento de las fuerzas externas. Y luego más aparte, si tú ves que sale de este nodo, pues tú te vas con la finta de que está a tensión, pero no, ¿qué crees? Realmente entra al nodo de acá, ¿no? Entonces es mucho rollo si hacemos esta consideración. Entonces yo les recomiendo que siempre consideren lo que esté del lado del corte. No se compliquen la vida y no hagan esto acá. Bueno, es una recomendación. Entonces nos falta FBC. Aquí podemos aplicar la de sumatoria de fuerzas en X y pues ya, va a ser más sencillo, ¿no? O si quieren sacar momentos, tendrían que sacar momentos acá. En G. Momentos en G, se anula estas dos de acá y tendrían que sacar momento a esta y a esta, ¿no? Si quieren háganlo como ejercicio, saquen momentos en G y van a ver que les va a dar de igual manera. Pero yo nada más con fines prácticos voy a sacar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bueno, quizás no prácticos, pero nada más como para ver que igual sirve la de fuerzas en X, ¿no? Sumamos todas las fuerzas en X. Nuevamente, seguimos únicamente considerando lo de la izquierda. En método de secciones, nada más consideramos la sección que estamos considerando, ¿no? Entonces tenemos 488. Espérenme, está muy... Ya está. 488.77. Está viendo hacia la derecha positivo. FBC lo consideramos negativo. FBC, entonces lo ponemos negativo porque está viendo hacia la izquierda. Y las componentes de estas dos de acá. Entonces la primera, ambas son negativas. Entonces va a ser menos FGC, que es la de acá. Entonces menos 875.11 por el coseno de 21.8. Menos la que nos acaba de dar 1536.07 por el maravilloso coseno de 21.8, que tiene que ser igual a 0, ¿no? Esta es esta fuerza descompuesta en X, ¿no? Despejamos FBC. Básicamente está restando, lo pasamos al otro lado y todo lo que nos dé esta suma va a ser el valor de FBC. Entonces 488.77 menos 875 por el coseno de 21.8 menos 1536.07 por el coseno de 21.8 nos da 1749, pero negativo, aguanten, 1749.87 kilogramos. Negativo, ¿qué nos quiere decir cuando sale negativo? Que supusimos de manera errónea la fuerza, ¿no? O sea, suponíamos que entraba al nodo. ¿Qué crees? No entra al nodo, sale del poderoso nodo, o sea, es decir, si sale del nodo va a estar a tensión. Está a tensión con un valor de 1749 y ya está ahí el nodo, ¿no? Entonces
Pues ya sumatoria de fuerzas en X o en Y lo hacemos cuando nos queda una fuerza. Nos evitamos sacar momentos. Y pues igual está ahí, ¿no? Entonces recuerden, tenemos dos consideraciones. Bueno, tres, ¿no? Faltó acá poner la tercera, ¿no? Pero pues no sé cómo escribirla, entonces para no hacer ahí una oración medio extraña. Recuerden, hacemos el corte, consideramos cortar 3 barras. Las barras que cortemos van a ser las barras que vamos a encontrar sus fuerzas, ¿no? Son fuerzas internas, ¿no? Y la otra consideración es ver hacia qué lado vamos a considerarlo, izquierda, derecha. La otra es, de esa misma barra, vamos a considerar del lado del corte todo, o vamos a considerar que las fuerzas internas salen del otro nodo de la misma barra, ¿no? Como les comento, esto es un poco confuso, y así igual les sale, ¿no? Entonces vamos a dejarlos acá, ya me pasé los 20 minutos, y le seguimos con el siguiente corte en el siguiente video.